Hola, Dios te bendiga y estamos aquí con el capítulo 2 del libro de Daniel. Y este tiempo ha sido un tiempo de provecho, puesto que estamos en los últimos tiempos, eso no lo podemos negar. Las señales están cumplidas totalmente. Si tú lees Mateo capítulo 24 te darás cuenta que todo apunta a estos tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero recuerda, la iglesia será guardada. Dios nos guardará para el tiempo de la prueba. Dios no nos tiene para ira. La iglesia será arrebatada. Siempre te repito lo mismo porque han habido muchos pastores que dicen que la iglesia pasará la gran tribulación. Pues desde ya te digo que no es así. La iglesia no pasará la gran tribulación. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro tema espectacular del libro de Daniel. Recuerda que el libro de Daniel también es el complemento del libro de Apocalipsis y muchas otras profecías que se encuentran tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Muy bien, te voy a dar una paráfrasis de todo lo que nosotros hemos leído acerca del capítulo 2 del libro de Daniel. Resulta que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y este sueño era algo que ni el rey mismo comprendía, porque ni él mismo se acordaba de este sueño. Estaba totalmente asustado, atemorizado, porque no era un sueño, era prácticamente una pesadilla que él había tenido. Él mandó a llamar a todos los astrólogos, a todos los adivinos, y les dijo: por favor, necesito que me ayuden a saber cuál es el sueño que he tenido, y me den su interpretación. Ninguno de ellos pudo darle razón. Ellos insistían: por favor, díganos el sueño y nosotros le daremos la interpretación. Y el rey dijo: el problema es más grande porque no me acuerdo del sueño, y si ustedes no me lo revelan, los mandaré a matar a todos. Así fue de directo. Obviamente, entre esas personas estaba Daniel, que había sido cambiado su nombre por Belsasar. Ya estuvimos hablando acerca de Daniel, que se le quiso cambiar la identidad, se le quiso cambiar sus comportamientos. Daniel, servidor de Dios, que había sido llevado cautivo junto con sus amigos a Babilonia, conservaba la identidad de adorar al Dios, al único Dios verdadero. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Y aquí quiero decirte algo, que Satanás no puede leer ni nuestros pensamientos, ni saber qué fue lo que soñamos. Es importante para que nosotros podamos guardar discreción. Satanás no puede leer tus miedos. Muchas veces tenemos temores y tal vez solamente pensamos en qué es lo que tememos. Te digo algo el día de hoy para que lo practiques. No expreses tus miedos, no los publiques tampoco. Hoy en día la vida se ha vuelto pública a través de las redes sociales, y la gente publica sus miedos a través de sus palabras. Se lo comenta a alguien, se lo comenta al vecino, lo dice en voz alta, y el diablo logra captar la idea. No comentes tus miedos. Si tienes miedos, órale al Señor. Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tus miedos. Él los conoce. Satanás no los conoce hasta que tú los expresas. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener miedos, pero no los expreses, porque mientras no los expreses, Satanás nunca los conocerá. Daniel es enfático cuando él les dice: ni magos, ni astrólogos, ni adivinos, este misterio solamente lo resuelve Dios. Mire lo que dice el versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y ahí comienza Daniel a relatar precisamente el sueño, y eso es lo que nosotros te vamos a explicar el día de hoy. Así que te animo a que cierres tus ojos y le demos gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Señor, revélanos. Y no que sea solamente conocimiento, sino que sea esa revelación. No queremos información, sino que queremos la verdad, Padre, para que podamos temer y podamos prepararnos para estos tiempos, Señor Dios. Sabemos que estos tiempos ya están escritos, Padre, no los podemos revertir, porque ha sido tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Muy bien,
del versículo 32 dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y el barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Aquí yo te voy a explicar la primera parte. Aquí estoy con Andrés y con Laura, que ellos continuarán en esta explicación. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo, llaves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ese es el reino, Babilonia. El día de ayer te estuve explicando que el reino de Babilonia comenzó hace mucho tiempo, así como el imperio del anticristo comenzó también hace mucho tiempo. Aquí encontramos una manifestación física de lo que fue Babilonia o Babel o la Torre de Babel. Venía una manifestación espiritual durante mucho tiempo, venía trabajándose hasta que se manifestó. ¿Y cómo fue su manifestación? Precisamente se llevó a Judá cautiva a Babilonia, se manifestó físicamente. El anticristo un día se manifestará físicamente. El anticristo es el hijo de Satanás encarnado, es la imagen visible del diablo invisible, para que lo tengas muy presente. Un día se manifestará físicamente y será un gran gobernante y engañará a muchas personas. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando te hablo de Babilonia, precisamente Nabucodonosor y Babilonia se levantó para tener dominio. Babilonia era un lugar donde había demasiado oro, cantidades de oro. Todo lo que ellos lo construían de oro. La silla donde se sentaba Nabucodonosor era fabricada en oro. Todo era oro, le llamaba la atención el oro. Y no solamente eso, sino que ellos, junto con sus brujos, hechiceros, todos los servidores al dios Marduk, que es el dios babilónico, toda esta fuerza diabólica que había en Babilonia, toda esa fuerza infernal que había, les permitía tener control aún sobre la naturaleza, sobre los animales. Ellos tenían dominio sobre los animales, y eso lo expresa aquí Daniel. Y le dice: esa cabeza de oro, o sea, esa inteligencia brillante, esa sabiduría, esa cabeza de oro, eres tú. O sea, Babilonia había llegado a un esplendor y un imperio tan grande que era muy temible ante muchas naciones y ante muchos reinos. Ya hemos hablado acerca de Babilonia, el dios Marduk, y Babilonia comenzó su manifestación. Recuerde que Babilonia es también espiritual. Su manifestación comenzó en el año 605 a.C. y terminó en el año 537 a.C. O sea, su reinado, o sea, su gobierno, su imperio duró aproximadamente 70 años. Estará también en este momento, invito a Andrés, que nos va a explicar los siguientes imperios. Él tiene a cargo el imperio medo-persa y el imperio de Grecia. Dios te bendiga, qué gusto estar compartiendo contigo, y continuamos con este tema. Yo te voy a explicar el reino medo-persa y el reino griego. Aquí en el versículo 39, que sigue diciendo la palabra de Dios en el capítulo 2 de Daniel: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Hablando el profeta Daniel al rey Nabucodonosor acerca de la visión, como lo hemos dicho, de la estatua, que esa estatua representa todos los reinos del gobierno humano aquí en la tierra, que están destinados al fracaso y serán, como dice la palabra de Dios, destruidos para que el reino de Cristo sea establecido en la tierra. Amén.
Cuando el hombre gobierna está destinado al fracaso, eso lo hemos hablado también en muchas otros devocionales. Es necesario que demos paso para que Dios establezca su reino y lo haga desde ya en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Muy bien, el imperio Medo-Persa empezó en el año 536 a.C. hasta el año 331. Después del reino babilónico con Nabucodonosor, ya en los últimos días de este imperio babilónico, estaba frágil, debilitado, a causa pues ya que obviamente el rey Nabucodonosor no lo dirigía, y ahí es donde se levanta Media y se levanta Persia y hacen una unión, el rey de los medos y el rey de los persas, y hacen esta unión y derrocan fuertemente al imperio babilónico y se establece un nuevo régimen mundial. Y cabe también resaltar que en este nuevo establecimiento o en este nuevo régimen mundial, que es el pecho o el pectoral de plata de la estatua, se cumple ya la profecía por el profeta Jeremías de los 70 años de cautividad de Judá, que serían esparcidos y serían llevados cautivos hasta Babilonia. Durante este imperio, durante este régimen del gobierno humano persa, sobre todo, es que regresa el pueblo de Jerusalén a reconstruir los muros de la ciudad, a reconstruir el templo también, dirigidos por Esdras y Nehemías, como lo hemos leído ya en la palabra de Dios. Y muy bien, este reino persa o Medo-Persa en realidad estuvo dirigido por Darío y por Ciro, siendo más Ciro prominente, y tuvo mucha más fuerza los persas y luego gobernaron sobre toda la tierra. Después del reino Medo-Persa, dice aquí el sueño que se levantaría un tercer reino que gobernaría toda la tierra, todo el mundo conocido antiguo, y este es el reino griego, encabezado por Alejandro el Grande. Muchos ya han visto la película de hecho, y sí, este reino conquistó todo el mundo conocido en ese entonces de una manera extraordinariamente rápida. En 13 años Alejandro el Grande logró conquistar todo ese imperio persa, sumando también las polis griegas, unificando el estado griego, y lograron ir hasta la India, inclusive todo el mundo conocido. Y durante este reinado griego fue incitado realmente por los persas, y hubo una guerra entre ellos desde mucho tiempo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el Señor es el que encaja todas las cosas, y era necesario que esto ocurriera. Sin embargo, este reino griego podrías decirse así, como un fracaso, porque a la edad de 32 años, muy joven, Alejandro el Grande murió y el reino fue dividido, y pues ahí empezó como su declive. Estos serían los dos reinos que representan el pecho de plata y el vientre de bronce y muslos de bronce en la estatua, que estaban destinados también a ser cambiados por un nuevo régimen en cuanto al gobierno humano. Dios los bendiga. Qué gusto estar compartiendo con ustedes en este día. Y a mí me corresponde explicar el Imperio Romano. Y vamos a leer en la palabra de Dios en el versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El hierro representa al Imperio Romano. El hierro significa el estricto régimen que tenían los soldados romanos. Y resulta que este reino fue el más fuerte de todos. Este reino fue el que más predominio tuvo sobre todo el mundo, porque estos soldados romanos conquistaron todo el mundo que se había conocido hasta ese entonces. El Imperio Romano comenzó en el año 168 a.C. y finalizó en el año 467 después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que este imperio tuvo una duración de 644 años. El Imperio Romano ascendió al poder por medio de la guerra y de la opresión, porque este imperio tenía un carácter bélico. ¿Qué quiere decir la palabra bélico?
quiere referirse, quiere relacionarse con la guerra y fue concebido ideológicamente para la conquista y para la colonización, para conquistar otras naciones, para conquistar otros países y poderse extender. Roma fue considerado invencible durante aproximadamente 10 siglos. Sin embargo, este reino, este imperio comenzó a decaer, comenzó a desmenuzarse y sucedió con el emperador Teodosio. Y resulta que este hombre hizo una representación, por esto las dos piernas, porque este hombre decidió dividir su imperio entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio. Entonces este hombre dividió el imperio romano en imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente, también llamado imperio bizantino. El imperio romano de Occidente se lo entregó a su hijo Honorio y el imperio romano de Oriente se lo entregó a su hijo Arcadio. Por eso las dos piernas, por la división que este hombre realizó acerca de su imperio cuando estaba decayendo. Y resulta que es muy importante que nosotros sepamos que este imperio romano prevaleció frente a los otros imperios, porque conquistó lo que los otros imperios habían conquistado. Lo que Medo-Persia, lo que Babilonia y lo que Grecia había hecho, Roma lo superó, e incluso el imperio griego estuvo sometido a esclavitud durante aproximadamente 100 años sobre este imperio. Pero va a seguir pasando algo que nosotros vamos a analizar en este último y quinto imperio. Por lo general las personas suelen pensar que únicamente son 4 imperios, pero nos encontramos a punto de ver uno quinto y lo vamos a leer en el versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y resulta que este último imperio lo vamos a llamar reino dividido. E inicia en el año 476 después de Cristo y no ha tenido un fin. De hecho, dicha profecía tiene una interpretación presente y una interpretación futura. Resulta que los pies de hierro y barro cocido hacen una representación de lo que está sucediendo en este momento y lo que está por suceder a nivel mundial. Resulta que el barro cocido simboliza los países débiles. Sin embargo, el hierro, como ya lo habíamos escuchado, es una representación del Imperio Romano. ¿Qué quiere decir esto? El Imperio Romano va a tener una continuación en este quinto imperio, pero ya vamos a ver cómo se presenta esto. ¿Cómo es que este Imperio Romano logra prevalecer en un quinto imperio que es en el cual nosotros estamos viviendo? Y resulta que los pies representan el continente europeo, representan a la Unión Europea, que es el mayor bloque político y comercial que existe en estos momentos a nivel mundial. El Imperio Romano, como ya escuchamos, fue dividido primero en Imperio Romano de Oriente y después en Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, este imperio después tuvo otra división y fue dividido en otras naciones. Fue dividido en aproximadamente 10 naciones. Estas 10 naciones están representadas por los dedos de los pies que tenía la estatua. Recordemos, entonces eran 10 dedos y 10 naciones tomaron lugar en la división del Imperio Romano. Aquí hay algo muy importante y es que la profecía menciona un poder que se levantó de aquellas 10 naciones. Y te quiero contar que ese poder tenía que tener 2 características. La primera de ellas es que tenía que dar una continuación del Imperio Romano. Y la segunda de ellas es que este imperio tenía que estar sujeto bajo el continente europeo. Y resulta que las naciones, la mayoría de las naciones que hay hoy en Europa estuvieron bajo el dominio,
del Imperio Romano. Entonces te estarás preguntando cuál fue ese poder que se levantó. Y fue el Vaticano, que le dio continuación a un imperio que no ha muerto y que no morirá hasta que se levante Cristo. Entonces, ¿qué imperio seguirá vigente hasta la venida del Señor? El Vaticano. El Estado Vaticano va a seguir vigente representando al Imperio Romano. Y aquí hay algo muy importante, y es que nos estaremos preguntando cómo sucedió esto. ¿Cómo llegó el Vaticano a tener tanto dominio sobre las demás cosas? Y lo que sucedió es que 10 tribus bárbaras atacaron a 10 naciones bajo el mandato de 10 reyes e invadieron Roma. Las tribus bárbaras eran las siguientes: los alamanes en Alemania, los francos en Francia, los vándalos en África, los burgundios en Suiza, los suevos en Portugal, los visigodos en España, los sajones en Bretaña, los lombardos, los ostrogodos y los cerulos en Italia. 10 tribus bárbaras invadieron 10 naciones en lo que antes era denominado Europa y la invadieron, se tomaron este trono. Sin embargo, el Vaticano y uno de los emperadores hicieron una alianza, hicieron un tratado para que el Imperio Romano siguiera y prevaleciera a pesar de los años. Y hoy podemos ver eso. Hoy estamos evidenciando cómo el Vaticano ha tomado dominio y cómo ha tomado imperio sobre las demás cosas. Y en ese tiempo resulta que 3 tribus bárbaras fueron destronados por el Vaticano. Los cerulos, los vándalos y los ostrogodos se opusieron a las pretensiones del papado. Y entonces lo que hicieron en el Vaticano fue tratar de destruir a estas 3 tribus y estas dejaron de existir. Pero hasta el momento, hasta el día de hoy, las tribus bárbaras son las que actualmente se conocen como el continente europeo. La noción de las tribus bárbaras de ese entonces son el fundamento de las naciones europeas y el Estado Vaticano continúa vigente. Sin embargo, esta visión también tiene un significado a futuro. Esto que sucedió también tiene un significado a futuro. Y estos pies de barro cocido y de hierro tienen otro significado más. Y es que resulta que 10 naciones van a formar una confederación. Y esta confederación de 10 naciones se va a oponer fuertemente. En un futuro, no sabemos si muy cercano, creemos que el tiempo está cerca, se van a oponer muy fuertemente al pueblo de Israel. Y se van a oponer de tal manera que casi van a lograr triunfar sobre él. Pero va a suceder algo. Como lo dijimos al principio, el barro cocido representa países débiles. Y esos países débiles van a claudicar, van a flaquear y no van a poder con la presión del Señor. Y por último, y lo que verdaderamente va a traer un fin para todos estos imperios es que esa gran piedra va a venir sobre ellos, pero el pastor nos va a estar explicando a profundidad acerca de esta gran piedra que derribará los imperios, que reunirá las naciones en la batalla del Armagedón y las destruirá. Listo, continuamos con el versículo 44. Y la palabra de Dios dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y este es el reino de Dios, por eso habla de la roca. Una roca que no fue cortada con mano es Jesucristo de Nazaret. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra de ángulo sobre la cual nosotros vamos a edificar. Esa piedra es Jesucristo de Nazaret, y ese reino comienza precisamente cuando Jesucristo aparece y cuando comienza su ministerio. Los 30 años después de Cristo, cuando Jesucristo cumplía sus 30 años, él fue bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista anunció que venía el reino de Dios, que se arrepientan porque el reino de Dios se ha manifestado. Es un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad. Todo el mundo esperaba un Mesías, gobernador, con tropas, con fuerza,
Sin embargo, el Mesías que vino no cumplió las expectativas de ese gobernante que los judíos esperaban. Por eso lo rechazaron y lo llevaron a la cruz. También estuvo involucrado el Imperio Romano, que era el imperio que dominaba en ese entonces, pues es uno de los imperios que más tiempo gobernó, aproximadamente más de 600 años, el Imperio Romano se estableció. Sin embargo, hay algo poderoso, y es que el reino de Dios precisamente está en esa dispensación de la gracia, donde el reino de Dios espiritualmente está aquí, pero tendrá una manifestación también física en el milenio. Y esto se cumple a cabalidad cuando se produzca la guerra del Armagedón, la batalla del Armagedón, donde dice la palabra de Dios que Jesucristo, junto con su iglesia, destruirá al anticristo, al falso profeta, al dragón, a la bestia, los destruirá con el espíritu de su boca. Ahí finalizará ya y Satanás será encadenado, porque todos estos reinos que nosotros acabamos de estudiar son precisamente las plataformas para que el anticristo se manifieste. Todas estas profecías apuntan a este tiempo. Jesucristo de Nazaret reinará por siempre, y esa es la profecía, y por eso te digo, iglesia, debemos tener la seguridad de que Jesucristo reinará por siempre. Así que te animo a que te arrepientas y hagas parte del reino que Jesucristo estableció hace 2000 años y que cumplirá su propósito en el fin de los tiempos junto con su iglesia. Que Dios te bendiga. Ha sido un gusto poder compartir contigo este tiempo. Padre, te damos gracias, bendigo a todos los que se conectaron en esta mañana, los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo sus vidas y declaro que los cielos están abiertos sobre cada uno. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por este espacio, Señor, que sea tiempo de edificación y tiempo de crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén.